Por eso es muy importante una política habitacional de largo plazo. Es la primera vez que una mujer lidera un gremio de hombres. Uno no es dueño de la verdad absoluta, para nada, y uno aprende todos los días. La familia es la base de todos tus logros. Un buen líder se sabe rodear de gente muy capaz. El resultado es de todos juntos. Lo que tú quieras hacer, lo vas a lograr, pero eso te lo da la seguridad que te dan tus padres. Hola a toda la comunidad de IMO Perú Mujer. Este año ya estamos a puertas de nuestro congreso. El 2 de mayo tendrás la oportunidad de aprender y compartir con mujeres del rubro inmobiliario. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Estoy muy agradecida de tenerla frente a mí y poder con ustedes compartir una charla en la cual vamos a aprender no solamente de su nivel profesional, sino también de su labor familiar y cómo la equilibra. Ella es Ana Cecilia Gálvez, es economista de profesión con una maestría en finanzas, lleva varios años ocupando cargos gerenciales en la banca y en el sector inmobiliario y actualmente es la gerente general del gremio ACI, Asociación de Empresas Inmobiliarias. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Hola, Carla. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy feliz de compartir con ustedes todas mis experiencias y en lo que pueda ayudar. Perfecto, bueno, te agradezco por estar aquí el día de hoy. Estamos pues buscando referentes como tú. Te veo como una referente. Sé que muchas mujeres del rubro te vemos como una referente el día de hoy liderando la gerencia general en ACI. Y quizás importante empezar por ahí. ¿Qué significa para ti estar en ACI? Y que nos puedas contar un poco qué hace ACI también en el rubro inmobiliario. Perfecto, gracias. Mira, ACI es la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. ACI es un gremio que agrupa a desarrolladores inmobiliarios, pero también a aliados estratégicos relacionados con el rubro. ¿Qué queremos conseguir en ACI o cuál es cuál es el principal objetivo? Básicamente, ayudar a nuestros asociados a comportarse siempre de manera correcta. ¿A qué me refiero con eso? Ser formales, cumplir los acuerdos, construir bien, entregar lo que dijeron que iban a entregar y a tiempo. Y para eso, en ACI les damos una serie de herramientas que los ayudan en esa labor y continuamente estamos tratando de capacitarlos, de darles herramientas tecnológicas o comerciales, plataformas para que ellos puedan desarrollar sus productos y crecer como empresas. Pero también hay una pata muy importante en ACI que es la institucional. De este lado de la mesa te he descrito antes la comercial, digamos. La institucional es aquella que se preocupa por defender el modelo de negocio que tiene el sector inmobiliario hoy día en el país. Y cuando hablo de modelo de negocio, me estoy refiriendo a un modelo de rentabilidad de negocio. Me estoy refiriendo a un esquema en el que el fin principal es cerrar brecha de vivienda. En nuestro país tenemos 1.900.000 familias que no tienen hogar, según el último censo. De ese 1.900.000 familias, 500 no tienen una casa. Las otras, el otro 1.400.000 son gente que de repente tiene una vivienda, pero es una vivienda precaria que tiene que mejorar. Y adicionalmente hay que considerar que cada año se generan nuevas familias. Crece la cantidad de familias que requieren un hogar. Entonces, para cerrar brecha, lo único que tenemos que trabajar, mejor dicho, del lado del Estado. Por eso es muy importante una política habitacional de largo plazo, porque va a hacer que el privado pueda trabajar con un horizonte en el que pueda planificar su inversión. Cuando exista una política habitacional coherente, consolidada y de largo plazo, el privado va a poder trabajar de manera paralela y el esfuerzo de ambos es el único que va a cerrar la brecha de vivienda en este país. Y la brecha de vivienda cierra brechas de salud, brechas de educación, brechas de seguridad. Son muchos los factores que se pueden solucionar cerrando brecha de vivienda. Eso desde el lado de ACEI. Con eso creo que te contesto qué es ACEI. Y ahora me preguntaste también qué significa para mí el estar en el sitio en el que estoy hoy día. Mira, te voy a contar una infidencia. Cuando en mis primeros días en ACI,
Yo hablaba con los desarrolladores inmobiliarios pues para presentarme, ¿no? Porque estaba llegando al cargo, etcétera. Hablaba con uno, con otro. Hablé con una gerente general que era también mujer de una empresa inmobiliaria y lo primero que me dijo es, esto no lo voy a escribir en ningún lado, pero te lo digo directamente. Es la primera vez que una mujer lidera un gremio de hombres. Y de verdad, las dos nos reímos mucho Claro. porque más o menos sonaba pues a algo un poco más más coloquial que otra cosa, pero en realidad es cierto. En Claro. realidad es cierto. Normalmente en este tipo de negocios, casi todos los gerentes generales de las empresas, no casi todos, pero la gran mayoría, han sido hombres históricamente. Claro. Puede ser porque este rubro tiene mucha relación con el rubro constructor Ujú. y se piensa o se visualiza mucho la construcción asociada a lo masculino. Entonces, de Claro. repente por ese lado podría entenderse. Pero sí es cierto que cada vez más tenemos gerentes generales mujeres en el gremio. Y eso para mí es súper importante. Sí, qué lindo que comentas eso. Te cuento, desde mi experiencia tuve una conversación con amigas cuando tú entraste al cargo. eh, yo como agente inmobiliario, broker, con otras amigas dijimos, oye, ¿te enteraste que ahora ACI tiene una gerente mujer? Entonces es súper genial que tú también, mira, desde mi posición que es en el tema de comercial netamente y tú desde un gremio hoy por hoy, pero también teniendo esta conversación con una amiga que también está en una posición de liderazgo que comúnmente la ocupa un hombre, ¿no? Y a mí me encanta que creo que ahora las habilidades de las mujeres complementan mucho lo que antes era solamente un rubro de hombres. En tu caso, ¿cuáles crees que son esas fortalezas que una mujer trae a la mesa en una posición de liderazgo como la que tienes hoy? Mira, creo que son varias ya, pero para entender un poquito desde dónde vienen esas habilidades o qué cosa puedes poner sobre la mesa, creo que analizaría la posición de mujer, mamá, acostumbradas a preocuparse siempre por todos, más que por una misma, no por Ujú. todos aquellos que dependen de uno. Y ese tipo de sentimientos te ayuda a la hora de liderar y gerenciar. ¿Por qué? Porque te permite ponerte en los zapatos de todos aquellos a los que estás liderando. Te permite acercarte, te permite escuchar. Uno no es dueño de la verdad absoluta, para nada, Claro. y uno aprende todos los días. Cuando yo llegué a ACI, implementé algo que se llamaba Conversando con Ana Cecilia. Era Oh, un espacio ujú. en el que me reunía, yo no conocía el equipo, me reunía con grupos pequeños y los escuchaba. Les decía, chicos, y cuéntenme, ¿qué creen que podemos mejorar desde el puesto que ocupan ustedes, ¿no? ¿O qué creen que puedo hacer yo para ayudarlos a mejorar? ¿Qué necesitan? ¿Qué herramientas? Yo voy a ser solo una facilitadora. Ustedes díganme qué necesitan y yo lo pongo sobre la mesa para que mejoremos en tal o cual cosa. Y eso me sirvió para ir entrando, porque al principio siempre hay recelo cuando viene alguien nuevo, ¿no? ¿Qué cambios hará? ¿Seguiré trabajando aquí? ¿Me sacarán? ¿Me Claro. cambiarán? Etcétera. Y eso sirvió para acercarme a la gente. ¿Y quién mejor para decirte cómo se deben hacer las cosas que el que las está ejecutando? Porque ese sabe qué cuellos de botella tiene, qué problemas tiene para no llegar a su meta, y en fin, eso me ayudó muchísimo para fomentar no solo la colaboración, sino hasta para mejorar el clima laboral, que ha mejorado Claro. muchísimo este año. Qué bueno, qué bueno. Y es una fortaleza que tu historia como mujer, que tienes el rol, como tú misma lo dices, ¿no? De mamá, llevas esas habilidades que desarrollas en el camino de la vida ya al tema profesional sin dejarte de repente llevar por un estereotipo. En mi caso, antes siempre pensaba, ay, las líderes siempre están súper fuertes y su tono de voz, o sea, no es como que el usual de una amiga o de una mamá o de una profesora, ¿no? Y ahora tengo la oportunidad de conocer a mujeres líderes que son muy diferentes a la idea que yo tenía en mi cabeza de que era como la profesora, no sé, de una película alemana con su, ¿no? Con su palito así y súper estricta. Y esto que me cuentas me encanta porque es acercarte a las personas y usar esas habilidades que son muy, muy femeninas quizás y ponerlas sobre la mesa para aportar.
¿Cuáles serían, al usar estas habilidades que de repente no eran esperadas al iniciar en un cargo de liderazgo, los retos que tuviste que afrontar? Mira, creo que los principales retos estaban asociados a, a conocimientos del lado institucional, del lado político, del lado normativo y conocimientos o habilidades del lado comercial. A mí me sirvió mucho para para gestionar este puesto, el hecho de haber sido gerente general de una empresa inmobiliaria antes de gerenciar el gremio. Estuve 14 años antes liderando 2 empresas inmobiliarias y ese conocimiento, como yo estuve en la cancha, vendiendo mis departamentos, construyendo mis edificios, negociando con los bancos mi línea de crédito, etcétera, conocía cuáles eran los dolores de los empresarios, porque los he vivido yo misma durante muchos años. Entonces, sabía de repente un poquito más de cerca cómo atacar esos problemas. Eso fue un factor primordial, Claro. porque sabía lo que el inmobiliario que hoy día es mi asociado necesitaba, porque yo lo había necesitado antes. Sabía qué cosa no había funcionado de repente en el gremio, por hablar de ese cargo antes, porque yo había sido un afiliado de este gremio antes, desde mi cargo anterior. Entonces, pude explicarle a mis equipos esos dolores del sector inmobiliario, del sector empresarial inmobiliario, para comenzar a diseñar cómo atacarlos y poder resolver una serie de temas de los que adolecía en ese momento el gremio. Claro. Y en estos momentos de cambio en que afrontas un nuevo puesto de liderazgo, porque estás comentando que has tenido varios cambios, se podría decir, y también varios frentes que ver, ¿no? Desde el estar preocupada porque los departamentos se vendan o estar en la responsabilidad de que eso suceda, hasta el día de hoy ya resolver los dolores de los asociados a CI. Sobre ello, ¿qué podrías tú decir que es lo más difícil al afrontar esos momentos que te tienen bastantes exigencias, me imagino, para llevarlo a un balance en la vida, ¿no? En general, como mamá, de repente, ¿cómo lo manejas? Mira, es difícil y no solo por este cargo. Para una mujer siempre va a ser un poquito más difícil que para un hombre, aún en estos días, porque lo que pasa comúnmente pues es que de repente no es todavía como lo que pasa en Europa, que es más sencillo. El hombre sale a trabajar, ¿no? Y la mujer está viendo a los niños, se ocupa, no sé, de las loncheras, de llevarlos al colegio, etcétera. Yo creo que cada vez más las parejas tienen un balance y se reparten los roles. Y eso es en realidad lo más justo, ¿no? Claro. Porque si ambos trabajan y ambos aportan, las responsabilidades son de los dos en todos los sentidos. Entonces, el nivel de confianza que ha tenido mi directorio o el presidente de mi directorio en mí a la hora de pedirme que asuma este cargo, me ha permitido balancear con cierta libertad mi rol. Y me ha permitido poner sobre la balanza también mi labor de mamá, de ama de casa, etcétera. Y me he podido repartir, siempre organizándome, para seguir cumpliendo los roles. Yo tengo 2 hijas, una de 12, que está entrando a la adolescencia y que me está sacando canas verdes, y otra de 8 años, que todavía está más chiquita. Pero bueno, las 2 son niñas todavía. Claro. Entonces sí necesitan mi presencia. No me puedo ir a las 8 de la mañana y regresar a las 8 de la noche porque se van a quedar sin mamá, ¿no? Y verla solo los fines de semana. Sin embargo, hubo un tiempo en que lo hacía. Cuando ellas eran más chiquititas, sí tenía esos horarios de trabajo cuando trabajaba en una corporación. Sí tenía esos niveles de repente de alejamiento en algún momento. Y no te voy a negar que sí me pasó la factura. Entonces, hoy día no voy a volver a repetir el mismo error. Hoy día estoy presente y hoy día me organizo de tal forma de que si las tengo que recoger un día del colegio, voy a mover mis reuniones o voy a hacer reuniones virtuales para poder cumplir mi rol de mamá y estar ahí. O si tengo una reunión en el colegio, de repente puedo mover una reunión del gremio y más temprano o más tarde, qué sé yo. Hay que lograr un balance, pero hay que estar ahí. Porque mañana más tarde, solo tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien.
me refiero a como familia, como mamá o en relación a nuestros hijos. Y esa es una carta que no me la voy a jugar al albur. Claro. Y para poder llegar a ese balance, si bien en algún momento sabes lo que es sentir ese alejamiento y sabes lo que es también tomar alguna acción para que cambie, ¿hay algún tipo de repente, forma que tú aprendiste a negociar, a hacer un pedido? Porque claro, tú desde tu posición, sabiendo que tienes ambos roles, dices, quiero cumplir bien, como lo acabas de decir, con ambos, pero también la comunicación con ambos lados y sobre todo con el lado normalmente que te contrata, que confía en ti, que pide resultados. ¿Hay algún tipo de conversación o algún cambio de repente que tú tuviste en tu pensamiento para poder llegar a que acepten esos horarios, esas formas nuevas que te permitan cumplir como tú querías con ambas partes? Te lo digo en una palabra, resultados. Te contratan por tus capacidades, por tu capacidad de llegar a un resultado. Yo he demostrado que puedo llegar a ese resultado. Por lo tanto, tengo la confianza para organizarme de la mejor manera. Okay. Y mostrando un resultado, puedo tranquilamente poner sobre la mesa cuál es mi valor como gestora de esos resultados, como gestora de equipos o de gente, de equipo humano, para llegar al resultado que requiere la asociación. A la última línea, digamos, al último número. Cuando hablo de resultados numéricos, a la obtención de repente, no sé, una norma, una política, una reunión, cuando me refiero a algo institucional, ¿no? Yo tengo equipos que me soportan, no soy solo yo. Un buen líder se sabe rodear de gente muy capaz, porque es el esfuerzo conjunto el que hace llegar al resultado. No soy yo. Yo de repente tengo la capacidad para organizar al equipo o para sumar a mi equipo a gente muy capaz, con un perfil idóneo, pero el resultado es de todo el equipo. Y eso siempre se lo hago notar a mi gente. Siempre que tenemos un resultado positivo, el resultado es de todos juntos. No es que yo me llevo los laureles, ¿no? Es, oye, equipo, somos un súper equipo porque mira, hoy día hemos logrado tal cosa y los felicito y este es un esfuerzo conjunto y en la foto estamos todos. Y me encargo de que así baje el mensaje. Porque cuando la gente se sabe valorada, se compromete mucho más. Y eso a todo nivel. ¿Alguna vez te pasó que tenías el resultado? Porque muchas veces el resultado se va consiguiendo y ese resultado te hace de repente ir ascendiendo y tener posiciones de más responsabilidad. ¿Alguna vez te pasó que tenías el resultado y no te la creías al 100% y no tenías esta herramienta que acabas de decir que es tan importante de saber el valor de tu resultado, de tu gestión y ponerla sobre la mesa? Sí, sí, claro. Claro, cuando uno es más joven, a veces, y uno se mata trabajando para lograr las cosas, uno las logra y es feliz por haberla logrado, pero a veces no tienes la muñeca o el manejo para mirar hacia arriba a tus jefes o a los líderes, etcétera, y decirles, ojo, yo hice esto y hoy día lo que estoy trayendo a la mesa es súper valioso, no vale tanto, sino es súper valioso y lo hice con mucho esfuerzo, pero lo hice yo, mis equipos, lo que sea. Cuando uno es más joven es más difícil y a veces tiene un poquito de temor de repente hacia la autoridad y no termina de adjudicarse toda su valía, ¿ya? Pero la vida enseña, los años pasan y ya cuando uno es más vieja, ya, digamos que tienes más soltura o más facilidad para poner en blanco y negro las cosas. Más valía entonces, es lo que ganaste con el tiempo y de darte cuenta también que en algún momento no pudiste hacerlo y tuviste un punto de quiebre que dijiste, no, yo necesito empezar a verbalizar lo que yo estoy viendo dentro de mí y de mis resultados. Sí, y no solamente el hecho de autorreconocer tu valía y aprender a verbalizar eso a los ojos de los que tengas al frente, sino que a veces, de repente, tú te crees que ya lo lograste, que tienes todos los elementos para decir, ojo, y ahora quiero más responsabilidad y quiero tener un cargo mayor porque ya lo logré. Una vez, cuando yo trabajaba en el banco,
había un vicepresidente que era muy, muy bueno, lamentablemente ya falleció. Era como un papá para todos lo queríamos mucho. Y era muy de enseñarte, muy de explicarte las cosas. Era el vicepresidente del banco, pero no tenía ningún problema en explicarte con detalle y tomarse el tiempo para que tú lo entiendas. Un día le mandé un correo y le dije, bueno, no voy a decir su nombre, pero le dije, quiero hablar contigo porque tengo algunas inquietudes sobre el trabajo y quiero conversar contigo para ver qué opinas ya. Y me dijo, ya, sí, ningún problema. En este banco, la política de puertas abiertas es súper horizontal y es puertas abiertas siempre. Entonces es sencillo, en realidad, escribirle al VP y decirle, quiero hablar contigo, dame una hora. Entonces fui a hablar con él y le dije, no, mira, creo que he logrado esto, creo que ya sé cómo se hacen estas cosas, y creo que mi siguiente paso debería ser el cargo de jefe o de gerente en esa época, ¿no? Y él me dijo, mira, sí, Ani, has hecho esto, el banco te ve bien y todo, pero creo que todavía te falta mejorar esta parte, creo que todavía te falta de repente algún conocimiento en este lado, y él me abrió los ojos. Él me ayudó a darme cuenta que no había llegado todavía el momento, que todavía tenía cosas que aprender, y felizmente tuvo una forma muy, muy bonita de explicarlo, porque eso me sirvió a mí también para tomarlo de la mejor manera e inmediatamente ponerme a buscar cómo resolver esas cosas. Y entonces mi siguiente paso fue ir cerrando esas otras brechas que él me decía que tenía desde su punto de vista. Y fue, al final, tuve el resultado que quería. No fue en ese minuto, fue algunos años después, pero se dio. Okay, entonces el autoconocimiento en ese momento, hacerte más consciente de que también habían algunas cosas que mejorar. Cuando ya las mejoraste, estaba la necesidad de comunicar. Ya hice mi tarea y ya mejoré esto. Entonces... En realidad no fue necesario, no fue necesario volver a tratar de verbalizar y volver a solicitarlo, sino que ya vino de frente. Ok. Y en cuanto a toda esta experiencia que tienes y al balance que has llegado hoy por hoy en manejar ambos roles de mamá y de profesional y de líder, ¿cómo lo transmites a tus hijas? ¿Tienes momentos en los cuales les das pautas especiales? ¿Qué es lo más importante para ti de toda esta experiencia que tienes? Comunicarles a la corta edad que tienen, ¿no? Mira, algo que en realidad me ayuda un poco es que mis hijas están en un colegio de mujeres. Es un colegio que se preocupa mucho por empoderar a la mujer y les da un montón de herramientas y un constante aprendizaje de que tú puedes hacer lo que quieras hacer. Y lo único que yo les digo es, lo que tú quieras hacer, lo vas a lograr. Y a veces eso les genera poca tolerancia a la frustración cuando creen que todo lo van a poder hacer. Y uno siempre tiene que decirles, lo que yo les digo eso, y si te equivocas no pasa nada. Nadie te va a decir nada. Y si alguien te dice algo, le dices, bueno, me equivoqué. No pasa nada. Nadie se va a morir. Hazlo de nuevo, inténtalo de nuevo, y seguro la siguiente ya no te vas a equivocar. A todo nivel, ¿no? Desde que pinta algo y no le sale y se frustra, mi hija más chiquita que le encanta dibujar, o de repente la más grande que quiere, que ya está creciendo y que quiere ser ya señorita, ya no niña, y a veces eso todavía le genera algo de inseguridad, y es solo decirle todo el tiempo mira, no solamente puedes hacer lo que quieras, eres hermosa, eres preciosa, y recalcarle que no es solo por fuera, sino por dentro. Claro. Yo le decía el otro día a mi hija mayor que estaba en toda la etapa del skincare, el haircare, y quería todos los productos de belleza encima. Le decía, la belleza que tienes físicamente te va a durar algunos años, pero la belleza interna te va a durar toda la vida. Y la gente te va a querer por esa belleza que tienes adentro. Esa no envejece, no se pone fea, no engorda, no pasa nada. Esa te va a acompañar toda la vida. Y si tú cultivas eso, vas a ser invencible. Y todo el mundo te va a querer. Porque hoy día les importa mucho esa seguridad o esa sensación de sentirse aceptados por el mundo, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. No sé si me escucha, porque está en una etapa difícil de monosílabos en que la mamá no interesa, el mamá y papá no interesan para nada, pero algo le quedará. Y eso
nada, solo repetirlo y repetirlo y repetirlo para que se autoconvenza de que no importa si es mujer o hombre, de que se autoconvenza de que ella por sí misma vale un montón, que es linda y que puede hacer lo que quiera. Y darle al niño esa seguridad, darle a la niña o al niño esa seguridad, va a ser de ella un adulto con mucha valía mañana más tarde. Y eso es por lo que yo me tengo que preocupar como su mamá. Claro, claro que sí. Y cuando tú eras más chica, de repente de la edad de tus hijas o un poquito distinta a la edad, ¿te imaginaste algún día o tenías tú el anhelo de llegar a liderar una organización? O sea, ¿te veías así? ¿O llegó un momento en tu vida en donde recién lo viste? ¿Qué es lo que Mira, yo querías? soy la mayor de 3 hermanos, Ujú, ¿ya? Y mis papás siempre nos empoderaron mucho a nosotros. Siempre nos dieron espacio para ser nosotros mismos, para crecer, para... Y mi papá tenía una empresa constructora, él era constructor. Entonces yo desde chiquita decía, yo también voy a ser constructor, porque voy a ser el gerente de la empresa de mi papi. Eso ujú. decía cuando era chica. Finalmente estudié otra cosa, pero el hecho de verlos a mi papá y a mi mamá, más a mi papá porque mi mamá murió cuando yo era muy chica, de verlos siempre peleando, liderando, creciendo, etcétera. Y el hecho de que él siempre me diera a mí todo el espacio, a mí, a mi hermana y a mi hermano, todo el espacio para que, y siempre convencido de que nosotros hacíamos todo, de que podíamos hacer todo, yo creo que me dio la seguridad para saber que mañana más tarde iba a ser, no sé si un líder, Ujú, pero por lo menos iba a ser cabeza de algo. ajá, Eso lo supe desde chica, ok, qué lindo. pero eso te lo da la seguridad que te dan tus padres. Eso Claro. viene de casa. Ujú, Eso no te lo da, la vida te lo puede afianzar. ajá. La vida te puede dar conocimientos, experiencias y eso aquilatas, ¿no? Ujú. Eso lo va sumando. Pero esa seguridad de tu entorno familiar es lo más básico. Es lo más básico, es cierto. La seguridad finalmente es la que te va a permitir ponerte en los lugares incómodos, retadores y avanzar. Em, y hay muchas mujeres que no crecen con esta seguridad, que de repente en el hogar no se la lograron forjar porque de repente también sus padres no lo tenían, ¿no? No lo aprendieron. Y para estas mujeres existen diferentes organizaciones, comunidades, por ejemplo, como en este caso, nosotras con Perú Mujer estamos buscando estos espacios en donde la mujer conozca a otras mujeres que son referentes, que ya lograron un camino a pesar de los retos, las dificultades, se puedan conocer y ver en dónde también están esas debilidades que podría ser la falta de confianza y poder tomar acción sobre ello. Sé que también tú estás apoyas una iniciativa de Líderes por el Cambio y iniciativas como Líderes por el Cambio, como iniciativas como Perú Mujer, ¿qué relevancia y qué impacto consideras tú que puede traer a nuestro país y a nuestro sector? Mira, básicamente, para mí es vital que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. A veces, hasta desde tu lado cristiano, católico, todos tienen que tener las mismas oportunidades, porque Dios nos hizo a todos iguales. Y es importante, es muy valorable que instituciones como Perú o Líderes por la Equidad, etcétera, se preocupen por esas personas o por esas minorías que no tuvieron acceso de repente a un nivel de educación pertinente y que puedan llenar esos vacíos para que todos los miembros de nuestra sociedad tengan el mismo nivel de oportunidades y puedan crecer como seres humanos dentro de sus familias, como profesionales, en sus carreras, etcétera. Para mí es muy importante que todo el mundo tenga acceso a las mismas oportunidades. Estuviste el año pasado en parte de nuestro congreso de Perú Mujer en 2024. Este año esperamos también tenerte en el 2025. Cuéntanos un poquito de cuál fue tu experiencia estando en Perú Mujer en el congreso. Yo estuve presente en una charla que creo que te lo comenté De era, Amazon. sí, era relacionada a Amazon,
una chica, obviamente. Carla Wong, de Carla Wong, Amazon. efectivamente. Ella dio la charla. Me encantó su charla. Me encantó no solo por todo lo que Amazon había logrado, porque ella nos describió cómo había crecido la industria, la empresa, etcétera, sino por la forma en cómo ella lo comunicaba. De verdad que lo hacía sencillo, lo hacía fácil y llegó, yo creo que llegó a todas las mujeres que la escucharon. Y creo que lo que quedó de ese mensaje fue, no es difícil alcanzar el éxito, solo te tienes que ordenar y poner un objetivo único, estricto, individualizado, no sé cómo decirlo exactamente, pero ir por tu objetivo. Me gustó muchísimo escucharla y vi que muchísimas mujeres que estaban presentes y le prestaron atención porque lo conversamos después de que terminó la charla, lo valoraron de la misma forma. Sí, me encantó esa charla también. De verdad que hay charlas que he experimentado en Imo Perú que me ponen la piel así como y me hacen soñar en todo lo que se puede poner en práctica de lo aprendido. Y ya, bueno, el tiempo es súper cruel porque se pasa volando. Ha sido una charla súper, súper amena. Me ha encantado poder compartir este podcast contigo. Te agradezco. Y quisiera para culminar que pudieras darle un consejo a las mujeres que nos están viendo. Bueno, en general también nos ven hombres, la mayoría mujeres, pero de repente un consejo que te dieron a ti y que te sirvió, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? O un consejo que tú hoy por hoy consideras que te encantaría compartir con ellas. Mira, creo que es algo que siempre les digo a mi equipo, ¿ya? Creo que la familia es la base de todos tus logros. Y si tú logras balancear eso que te decía al principio, ambos espacios, ambos entornos, vas a tener una vida equilibrada y alegre. Y también le digo a mi equipo, señores, no todo es trabajo. Uno tiene que darle el tiempo al trabajo y darle el tiempo a la familia. Y no tengan ningún temor o ningún problema en a veces poner a la familia por delante cuando sea necesario. Porque un empleador o un jefe humano, justo, no lo va a ver mal y lo va a entender. ¿Cuánto necesitamos eso realmente? Que todos sepan que no hay que sacrificar una cosa por la otra. Así es, se pueden hacer las dos cosas bien, pero hay que balancearlo. Muchas gracias, Ani, por estar el día de hoy con nosotras. Gracias a Carla por la invitación. Gracias. Feliz.